Pues vamos ya con el tercer apartado de la filosofía de Agustín, la visión de conjunto. Ya os recuerdo que ya os he dicho más de una vez que este es un apartado interesante. A la hora de preparar a los autores para los exámenes es conveniente siempre recurrir a este apartado, visión de conjunto, porque aquí es donde encontramos una idea general de su pensamiento. Siempre vamos a encontrar cuál es el objetivo del pensamiento del autor en cuestión. Tenemos que decir entonces aquí que el objetivo de Agustín es elaborar de alguna manera una síntesis filosófica. Él es verdad que no hace nada nuevo, no es original suyo, porque lo que hace es apoyarse en esa síntesis que habían realizado otros autores anteriores a él, pensadores cristianos del siglo III, como pueden ser, por ejemplo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Gregorio de Nisa, etcétera, etcétera. Este conjunto de pensadores que, digamos, reinterpretan la filosofía para acercarla al cristianismo es a lo que llamamos la patrística, los padres de la Iglesia. De entre todos estos padres de la Iglesia había algunos que mostraban cierto interés en la filosofía y otros que pensaban que la filosofía era algo hostil. Había un poco de todo. Los que pensaban que la filosofía servía para algo, normalmente pensaban que servía para supeditarla a la teología, a la fe. Es decir, consideraban que la filosofía era un arma importante, muy potente, para poder elaborar razonamientos y argumentaciones coherentes sobre las creencias religiosas. Esa era la intención, en el fondo también, de Agustín de Hipona. En su obra, Agustín de Hipona lo que hace es analizar diferentes doctrinas filosóficas del mundo griego. Ya lo sabemos, lo que sucede es que nosotros hemos saltado de Aristóteles a Agustín, pero como os he dicho ya, no es que haya un vacío filosófico ahí, están todas las corrientes helenísticas, que es muy interesante estudiarlas, porque muchas de ellas explican el pensamiento de Agustín. En este periodo helenístico tiene lugar, por ejemplo, la aparición de una escuela que rompe todos los moldes. Estamos hablando del cinismo, con Antístenes y Diógenes de Sinope a la cabeza. Estos pensadores lo que hicieron fue poner patas arriba a la filosofía, porque no escribieron nada, se dedicaron a hacer doctrina con su comportamiento, con sus gestos. Hacen una gran crítica social, defienden una vuelta a la naturaleza, en fin, ideas muy interesantes que estaban en todo ese contexto del que surge Agustín. Al lado del cinismo está también los epicúreos, que eran otros grandes enemigos del cristianismo, porque los epicúreos eran los que propugnaban el hedonismo, es decir, el principio que rige realmente a los seres humanos es la búsqueda del placer y la huida del dolor. Después aparecen los escépticos, los estoicos, los eclécticos, en fin. Procuraré hacer en cuanto que me sea posible un vídeo sobre todas estas escuelas. Pero es muy importante que cuando vayamos a estudiar a Agustín recurramos a esos apuntes que os he dejado colgados ahí para poder estudiar en qué consiste, por lo menos, el escepticismo, que es la corriente que en un principio a él le va a llamar la atención, pero que después va a criticar bastante. Todo su pensamiento, además, gira en torno a esto. A una crítica al escepticismo. Él tiene cierta admiración por la filosofía griega, aunque consideraba que todo lo que habían enseñado a la mayoría no era nada más que fruto de la ignorancia. Sin embargo, sí que sentía admiración, por ejemplo, por Platón. Y eso que de Platón solo conocían dos obras. Por aquel entonces solo se conocía el Fedón y el Timeo, es decir, la teoría antropológica, la doctrina del alma y el cuerpo, y el Timeo, que era una cosmología. Por eso es por lo que él va a recibir una fuerte influencia de Platón a través del neoplatonismo, pero también del estoicismo, del que aceptó también numerosas tesis, va a tener muchas influencias. Y sin embargo, el epicureísmo y el escepticismo, y Aristóteles también, van a ser principalmente el blanco de sus críticas o el objeto de su rechazo. En definitiva, podemos resumir que la magnitud y la profundidad y la novedad de su obra es algo que le convertirá, pues eso, en el pensador más relevante del cristianismo, pues su influencia abarca durante muchos siglos, desde el siglo IV hasta el siglo XIII, fecha en la que atendemos al pensamiento de Tomás de Aquino, que digamos es la síntesis de
todo ese pensamiento medieval escolástico que viene desarrollándose a partir de los siglos. Pero, recuerdo, estamos hablando de una visión de conjunto. Tenemos que localizar cuál es el tema central de su pensamiento. Y hay un tema central, no solo en su pensamiento, sino en toda la filosofía escolástica o la teología cristiana, como lo queramos llamar, y es el tema de las relaciones entre la fe y la razón. Este era el debate. Esto era el núcleo de fondo. Pasa un poco como pasaba en la filosofía griega. Al final, toda la filosofía griega hasta Aristóteles casi que se trata de resolver un único dilema. ¿Cómo es posible el movimiento? ¿Cómo es posible que las cosas además permanezcan algunas idénticas a pesar de que todo está en continuo cambio? ¿Y cómo es ese tipo de cambio? Pues digamos que en la Edad Media se dejan de plantear estas cuestiones de tipo físicas que tienen que ver con el estudio de la física y nos centramos en el ámbito de la espiritualidad, en el ámbito del alma humana. Y lo primero que hay que dirimir es qué es la fe y qué es la razón, que están en continua pugna. ¿A dónde nos lleva la fe? ¿A dónde nos lleva la razón? ¿Qué tipo de conocimiento es el que nos produce cada una? Este será el debate y habrá diversas posturas. La de Agustín es una concreta. Agustín no diferencia entre filosofía y religión, no diferencia entre razón y fe. En la obra de Agustín no hay tal distinción, sino que mezcla una cosa con otra. Esto es lo más definitorio de su pensamiento, porque esto es lo que va a marcar, digamos, el discurrir de toda su filosofía. Para él, eso sí, existe una única verdad, la revelada por la religión, la de la fe. Lo que ocurre es que la razón puede contribuir a la consecución de esa verdad. Lo que está claro para Agustín es que, aunque sean diferentes, razón y fe, filosofía y teología, en realidad tienen un mismo objetivo, que es único, y para ambas es el mismo, tanto el conocimiento de Dios como el conocimiento del alma. ¿Qué frase es? Que esto lo hacemos mucho con muchos filósofos. ¿Qué frase es la que resume mejor el pensamiento de Agustín de Hipona? Intellige ut credas, credut intelligas, que está escrita en los sermones y se traduce de la siguiente manera: entiende para que puedas creer, cree para que puedas entender. ¿Qué nos está diciendo Agustín de Hipona con esta idea? Primero, ¿qué quiere decir creer para entender? Esto lo que manifiesta de primeras ya es un claro predominio de la fe frente a la razón en Agustín. Es decir, que sin la creencia en los dogmas de la fe no podemos llegar a comprender la verdad, a Dios y todo lo que Dios ha creado. Por eso considera que la mayoría de filósofos antiguos, los sabios antiguos, la sabiduría antigua, estaba completamente equivocada. Él piensa que lo primero es creer para poder después comprender el mundo. Y lo contrario, la otra frase dice comprende para creer, es también una clara expresión, una clara alusión al papel secundario que él le otorga a la razón. La razón no es nada más que el instrumento de la fe, es un instrumento para aclarar ciertas cuestiones difíciles, abstrusas que plantea la fe. Pero la fe puede y debe apoyarse en el discurso racional, ya que este discurso racional correctamente utilizado evita que existan contradicciones. Es decir, es imposible que lleguemos a objetivos distintos a través de la fe o a través de la razón. Ambos tienen el mismo objetivo y es el conocimiento de la verdad, que se resume en el conocimiento de Dios. Así que digamos que lo que hace la razón es afianzar el valor de la fe. Esta vinculación entre fe y razón, esta vinculación tan profunda entre ambas, será la característica de la filosofía cristiana, como decimos, del cristianismo en general, posterior a la interpretación de la cuestión que aporta Tomás de Aquino en el siglo XIII, que se manifiesta claramente, supone una clara subordinación de la filosofía a la teología, de la razón a la fe. Es decir, en Agustín todavía
ambas están mezcladas. Es cierto que en el caso de contradicción, Agustín siempre defiende a la fe, siempre piensa que es la fe la que debe prevalecer, pero no es muy claro al respecto. Sin embargo, Tomás de Aquino, como veremos cuando estudiamos a Tomás de Aquino y las diferentes posturas en relación a la cuestión de la fe y la razón, sí que es bastante claro en este sentido. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta visión de conjunto centrada en el problema de las relaciones entre la fe y la razón? Se resume en una frase famosa: la fe es conforme a la razón y la razón es conforme a la fe. ¿Esto qué significa? Pues significa que, según Agustín, antes de darse la fe, la razón lo que hace es presentar aquellas cosas que podemos permitirnos conocer mediante razones naturales, es decir, que nos permiten, a su vez, poder alcanzar lo revelado por la fe revelada. Una vez que se recibe la fe, según Agustín, la razón lo que hace es superar los propios límites mediante la iluminación divina. Esta iluminación divina resume, como veremos a continuación ahora, su teoría del conocimiento. Es gracias a que tenemos esa iluminación que proviene de Dios por lo que podemos comprender el mundo y sus cosas, y podemos entenderlo como el producto de la creación de Dios. Entonces, para Agustín podemos decir también que en general el cristianismo no es otra cosa que la culminación de la filosofía. Él entiende la filosofía como una sabiduría, pero no como lo entendían los griegos, sino que lo que formula Agustín no es una doctrina religiosa sin más, sino que él piensa que es la filosofía verdadera, que la sabiduría es precisamente esto, la sabiduría que ha alcanzado su plenitud gracias a la intervención del cristianismo.